Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, a todo aquel remanente fiel. Continuamos con el tema que vimos con anterioridad, que es la cuarta declaración. Continuamos entonces con el nacimiento de la iglesia de gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 4b. Estábamos viendo lo que pasó en la casa de Cornelio y que Cornelio había llamado a Pedro para que le dijera todo lo que Dios le había mandado. Y retomamos el estudio en Hechos 10:34. Como siempre, tomen su Biblia y sigan el estudio con su Biblia para que vean que estas cosas que están escritas son así, para aprender dos veces, al escuchar y al leer. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La palabra temer, como ya vimos, es respeto reverencial. El que le tiene respeto y hace reverencia y hace justicia. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué le había mandado decir Dios a esta gente? Pedro comienza con cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Háganse esta pregunta. ¿Las enfermedades glorifican a Dios? Por supuesto que no, porque es el medio que el diablo usa para oprimir a la creación de Dios. Todas las enfermedades oprimen a la creación de Dios. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Se dan cuenta la doctrina que transmite Pedro a Cornelio y a todos los que estaban escuchando, a toda su familia, a todos sus sirvientes, a los soldados piadosos que le seguían? A este centurión, que era un gentil, comienza y les dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. No se levantó a sí mismo. Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Recuerdan que veíamos que todos, cuando retorne Jesucristo por la iglesia, por los renacidos, por la iglesia de gracia, por su cuerpo, íbamos a estar en el tribunal de Cristo? Por eso dice que Dios lo haya puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué otra enseñanza nos queda de esto? Que cuando tú hablas la palabra de Dios correctamente dividida, cuando tú enseñas inspirado por Dios, Dios no hace nada más y nada menos que derramar su espíritu en todos aquellos que están escuchando con creencia, los que reciben. Para ser lleno del Espíritu Santo no es necesario bautizarse en agua.
Porque si ustedes vuelven a leer Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No los metió al agua, eran gentiles, ellos no se habían bautizado en agua. Ni en este momento fueron bautizados en agua. Para ser lleno del Espíritu Santo no es necesario bautizarse en agua, porque el lavamiento de nuestros pecados lo hizo Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo con los padecimientos en la cruz. Ya no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Pero lo que se necesita para que este derramamiento de Espíritu Santo de Dios acontezca y sea manifestado es la creencia de los que escuchan y la doctrina correcta del que enseña. Y esta es la clave. Creer lo que se está recibiendo, pero que esa doctrina que se está recibiendo sea la correcta. Las religiones están escuchando y están creyendo, pero no es la doctrina correcta. No es la doctrina correcta cuando le dicen que Jesucristo es Dios. No es la doctrina correcta cuando le dicen que es necesario adorar a Dios cantando, aplaudiendo, gritando amenes, aleluyas, mostrando las palmas o enterrando las cabezas en la silla. Eso es lo que están recibiendo. Y ellos lo están creyendo porque lo hacen, pero no es la doctrina correcta. Porque esta gente no estaba arrodillada. Dice que estaban arrodilladas, dice que estaban gritando mientras que Pedro hablaba, estaban gritando aleluyas y amenes. Nada de esto. Porque el oír viene por escuchar. Y cuando yo escucho es cuando estoy en silencio recibiendo. No cuando estoy hablando a la par con el que está adelante o con el que está hablando. 10:45 Hechos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hemos insistido hasta el cansancio con que pongan atención a lo que leen? Pedro, ¿quién lo acompañó? Fieles de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Si yo soy un líder, me muevo con gente que tenga la sana doctrina, porque así, como yo los nutro, ellos me pueden nutrir a mí por medio de la sana doctrina, porque Dios también los va a inspirar a ellos. Pero Pedro, ¿con quién se movía? Con los fieles de la circuncisión. Y fieles a la circuncisión quiere decir que son fieles a la ley. Judíos respetuosos de las tradiciones de la ley. Con eso se movía Pedro. Hechos 10, 46, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan 4, 23 y 24? Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores que le glorifiquen en espíritu. Esto es hablando en lenguas, porque Dios es espíritu, se le debe adorar en espíritu. ¿Se acuerdan ese versículo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hechos 10:47. Volvamos a Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué ocurre con Pedro? Si él, para recibir el Espíritu Santo de Dios, junto con los 12 apóstoles y los 120 que le acompañaban el día de Pentecostés, no se metieron al agua, si cuando él le habló al pueblo y
fueron bautizados 3.000, no los metió al agua. Si cuando él les habló, 5.000 se añadieron, no los metió al agua. ¿Por qué sigue metiendo a la gente al agua? Porque no había renovado su mente y seguía haciendo cosas. ¿Se acuerdan lo que veíamos? El hacer cosas para ser visto. 10:47 lo vamos a leer de nuevo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ya habían manifestado el Espíritu de Dios. Pero Él los mete al agua y los vuelve a bautizar. Porque Él ya está haciendo una doctrina añadida, una doctrina adulterada. Un poco de levadura le da toda la masa. Si yo me muevo con pecadores, voy a terminar pecando como ellos. Si yo me muevo con gente que son respetuosos o celosos de la ley, voy a terminar haciendo cosas de la ley. Y es lo que le pasó a Pedro. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta el cambio? Ya no en el nombre de Jesucristo. Porque cuando ellos metan al agua, lo bautizan en el nombre de Jesús, el humillado. Cuando yo bautizo a la gente en el Espíritu Santo, ¿me entienden? Con el bautismo espiritual, es Jesucristo, porque es el Salvador. Y mandó bautizarle en el nombre de Jesús, entonces le rogaron que se quedase con algunos días. Pedro en su religiosidad comenzó a pervertir la sana doctrina, influenciado por su viejo hombre. El evangelio predicado y enseñado por él mismo se olvidó de lo que Jesucristo le enseñó. Que el Hijo de Dios hizo disponible el bautismo espiritual de salvación. Lo que predicaba Juan Bautista era y efectuaba el bautismo de arrepentimiento. Pero que venía uno, eso es lo que decía Juan Bautista, pero que venía uno que haría disponible un bautismo mejor al que él hacía. Aunque Pedro, al relatar lo acontecido en la casa de Cornelio a los demás apóstoles, cuando él volvió, reconoció su error. Esa gente que en la casa de Cornelio ya había recibido la práctica errada. Ya la había recibido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijo Cornelio? Que Pedro le dijera todo lo que Dios le había mandado decir. Entonces Pedro le puso de su cosecha, le puso de su doctrina errada, y esta gente que tenía hambre y sed de justicia recibió esa doctrina errada, revuelta, verdad con mentira. Verdad, ser bautizado en Espíritu Santo y hablaron en lengua. Mentira, meterlo al agua. Y esto es lo que recibió Cornelio. ¿Qué creen ustedes que pudo haber enseñado Cornelio a otros? El mismo error. Y eso pasa con la religión hoy día. Un hombre que se dice ser inspirado por Dios enseña una doctrina errada y todos aquellos que lo siguen creen que ese hombre está siendo inspirado por Dios y reciben una doctrina errada y la que a su vez enseñan a otros. Así crece la mentira. Y así crece la falsa doctrina. Y lo que es más, esta misma práctica errada de una doctrina contaminada es la misma que hoy gobiernan las diversas religiones. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pongan atención. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿a quién subió a Jerusalén? A juntarse con los otros apóstoles. ¿Y quiénes rodeaban a los apóstoles? Los fieles a la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Cuando tú permites
que permanezcan tosudamente aquellos que son respetuosos de las religiones, tú estás permitiendo que te perviertan a ti o a la gente a la que tú estás ministrando la sana doctrina. Y esto es lo que ocurrió con la iglesia del primer siglo. Fue contaminada por religiosos. De ahí su caída. ¿Por qué pregúntense eso, por qué había gente que todavía defendía la circuncisión dentro de los llamados de la iglesia? ¿Qué había pasado? ¿El liderazgo había transado la sana doctrina? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por miedo a los judíos? ¿Porque querían tener muchos seguidores? Porque así ocurre hoy día con las religiones. Le hago un show grande, entonces harta gente llega. Entonces puedo mostrarle al otro que yo tengo más gente que él. Recuerden, Dios no es un Dios de multitudes. Dios no es un Dios de multitudes. Jesucristo lo enseñó. Cuando Él hizo el partimiento del pan y multiplicó los peces, habían 4.000 personas. ¿A cuántos Él le enseñó la palabra y le abrió los secretos y ya no le habló en parábolas? A 12. ¿Cuántos se salvaron del diluvio? 8. ¿Cuántos salieron de Sodoma? 3. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios de calidad, no de cantidad. Por eso Jesucristo decía, mira, si tu mano peca, córtatela y échala. Es mejor entrar al reino de Dios sin una mano que perderte el reino de Dios teniendo las dos. ¿Lo habían pensado? En vez de tener una gran congregación de cientos de gente, prefiero tener uno que viva la sana doctrina. Y con ese uno yo me voy a mover. Porque yo lo voy a nutrir a él y él me va a nutrir a mí. Yo voy a hablar la sana doctrina y él me va a hablar la sana doctrina. De eso se trata. ¿Estas preguntas se pueden aplicar a las religiones hoy? Claro que sí. Claro que sí. Quieren tener más gente. Mostrar que son grandes, porque tienen harta gente que los sigue. Hechos 11:3. Diciendo, mira lo que le decían estos religiosos que estaban enquistados ya en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Creían que Dios no hace excepción de personas? ¿Creían eso? ¿Creían que Jesucristo padeció 60 horas de tortura y que por su llaga sanó a todo aquel que creyera? ¿Que compró, rescató Dios a todos aquellos pagando con la sangre de Cristo la liberación? ¿Creían esto estos hombres? Se creían especiales, porque ellos eran celosos de la ley. Ellos respetaban la ley. El adversario siempre usa los mismos métodos. Los usó con Eva. Cuestionó, agregó, restó, cambió lo dicho y mandado por Dios, para finalmente llevar a Eva a negar la palabra de Dios. El diablo también quiso aplicar su técnica con Jesucristo, pero recibió como respuesta la doctrina correcta con práctica correcta. ¿Cómo fue esto? Jesucristo usó bien la palabra de verdad. Por esto estos religiosos olvidaron lo enseñado, que Dios no hace excepción de personas, porque no respondieron a aquel susurro del viejo hombre que los llevaba a ser celosos de la ley nuevamente, a estar en un yugo, prisioneros de una ley de la cual habían sido liberados por Jesucristo. Porque Jesucristo los liberó al obedecer a su Padre. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia, mira lo que dice Colosenses. Aquí está Pablo escribiendo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona.
Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hay buenos, no hay, ¿cómo te lo explico? Dentro del cuerpo de Cristo no hay unos más importantes que otros. Todos son miembros del cuerpo de Cristo, todos son importantes. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es lo que Dios dice. No hay acepción de personas. Y si yo hago acepción de personas, cometo pecado. Y soy convicto por la ley como transgresor. Porque soy celoso por la ley. Volvamos al relato que hace Pedro de lo acontecido en casa de Centurión, de Centurión Cornelio. Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está Pedro dando una explicación de lo que él vivió en la casa de Cornelio. En vez de glorificar a Dios por lo que había acontecido, él tiene que estar justificando sus hechos. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 11:16. ¿Qué es lo que hizo Pedro en casa de Cornelio? Lo metió al agua. ¿Se acuerdan? Después que habían recibido el Espíritu Santo, lo mandó a meterse al agua y a bautizarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace la religión hoy día? Toman a la gente, le ponen una sotana blanca y la meten al agua en el nombre de Jesús. ¿No es lo mismo? Entonces, volvamos con Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 11:17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si yo no enseño la doctrina correcta, si yo tosudamente me mantengo en el error y enseño el error a otros, estoy estorbando a Dios. Estoy estorbando. Aunque Pedro corrigió su error al bautizarlos en agua a los renacidos en la casa de Cornelio, la semilla de esta mala doctrina ya estaba sembrada, teniendo consecuencias hasta nuestros días, porque todavía siguen metiendo a la gente al agua. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Recuerdan a los apóstoles en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿De cuántas naciones diferentes escucharon en sus propios idiomas las maravillas de Dios cuando los apóstoles hablaron en lenguas? De las 3.000 personas que se añadieron ese día, ¿cuántos eran gentiles? Esto lo pueden ver en Hechos 2:41. Sigamos. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se acuerdan que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo puedo renacer del Espíritu de Dios, yo puedo manifestar el Espíritu de Dios, puedo hablar en lenguas. Pero si yo no renuevo mi mente, de a poco, ese nuevo hombre creado según Dios se va a ir durmiendo y va a tomar preeminencia el viejo hombre que está viciado. Y esto lo ocurrió con esta gente. ¿Se acuerdan cuando Esteban lo apedrearon? ¿Quién estaba ahí? Estaba Pablo. Consentía en su muerte. Y a causa de esa persecución, todos los que salieron huyendo se fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía.
Pero ¿dónde está el error doctrinal? Eran celosos de la ley. Se creían el pueblo escogido, como unas religiones hoy día. Se creen el pueblo escogido. Y por eso no hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos creyentes hacían excepción de personas. ¿Habían sido enseñados así? Dios dice que no hace excepción de personas y ellos lo sabían. ¿Pero lo creyeron? Porque cuando tú crees, lo vives, lo enseñas, lo hablas. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ya hay una división. Mientras que unos solamente le hablaban a judíos porque era indecoroso juntarse con gentiles, había otro grupo de personas que también le hablaron a los gentiles. ¿Quién hacía la voluntad de Dios? Aquel que no hacía excepción de personas. Como se puede apreciar, dentro de los creyentes del primer siglo ya había una división. Existían dos prácticas diferentes de una sola doctrina. En su primer discurso, luego de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro les recordó a los que lo oían lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:16. Mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Lo estaban viviendo aquellos que solamente se reunían con los judíos? ¿Lo estaban viviendo aquellos que eran celosos por la ley? ¿Los que respetaban la ley de Moisés y se circuncidaban? Esta era la doctrina correcta. ¿Cuál era la doctrina correcta? Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, cualquiera que lo invocara. Independiente de su nacionalidad, color, estatura, nación, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta es la doctrina correcta, no hacer excepción de personas. Se debe compartir a todos los habitantes de la tierra la palabra de Dios. Jesucristo enseñó con los hechos que se debía testificar aún a los religiosos. Nicodemo fue uno de los convertidos, no siendo el único. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta es la cuarta declaración. ¿Con quién estaba la mano del Señor? Responden, ¿con quién estaba la mano del Señor? Está en el versículo anterior, Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los que no hicieron acepción de personas, los que no eran celosos por la ley, con ellos estaba Dios. No con aquellos que eran celosos por la ley, no con aquellos que todavía eran celosos de la circuncisión. Con ellos ya no estaba Dios. Estaba con los que entraron a Chipre y de Cirene, que eran de Chipre y Cirene, y cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio. Los que no hicieron excepción de personas, con ellos estaba la mano del Señor. Y esta es la cuarta declaración. Cuando tú no haces excepción de personas, cuando tú enseñas la doctrina correcta, cuando tú eres un sembrador de la palabra de Dios, Dios está contigo. Dios es el que le dará crecimiento. Por eso esta es la cuarta declaración, Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan de la primera declaración? Añadía. Segunda declaración, multiplicaba.
Tercera declaración, crecían fortalecidas. Y aquí con una división, solamente la mano de Dios estaba con los que no hicieron excepción de personas. Y por eso gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta es la cuarta declaración. Muestra como resumen concluyente que al practicar la doctrina correcta, Dios siempre mostrará su poder. Los llamados, el cuerpo de Cristo, la iglesia tendrá un crecimiento genuino. Todos serán llenos del Espíritu Santo, manifestarán el Espíritu de Dios, hablarán en lenguas, su prédica tendrá poder de salvación para otros. Y lo más importante, no hará acepción de personas. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo y como siempre, estudien, escudriñen las Escrituras porque lo que Dios les ha mostrado hoy es solamente una parte de lo que Dios promete que les mostrará a cada uno de ustedes si escudriñan sus Escrituras. Dios les bendiga y como siempre, seguiremos adelante con estos estudios, completaremos porque recién vamos en la cuarta declaración, son 8 declaraciones y ya hay un cambio grande, muy grande. Primera declaración, el Señor añadía. Segunda declaración, Dios multiplicaba. Tercera declaración, Dios los fortalecía, crecían y se fortalecían. Pero en esta cuarta declaración, la mano del Señor estaba solamente con aquellos que tenían la doctrina correcta. No lo olviden. Mantengan sana la doctrina. Es su responsabilidad. Dios les ha encomendado un gran tesoro, que es su palabra. La palabra revelada por Él, para ustedes y para todos aquellos que escucharán lo que ustedes le comunicarán porque Dios se lo ha mandado.